lo consentiré, Blackie. No voy a dejarte morir. Conmutaré la condena. La tarde del 22 de julio de 1934, John Herbert Dillinger salía del Cine Biograph de Chicago, en el que acababa de ver la película Manhattan Melodrama, en compañía de dos amigas. ¿Crees que me harías un favor dejándome encerrado el resto de mi vida en una prisión? No, gracias. Vamos allá. Lo que no podía imaginar el famoso atracador de bancos es que una de aquellas mujeres, inusualmente vestida de rojo, le había denunciado y vendido horas antes al FBI. ¿Quiénes salen? Yo, él, Polly Hamilton, una de mis chicas. ¿Cómo lo sabremos? Le llamaré el día que lo sepa. La película que comentaban tras salir de la sala de cine se tituló en España El enemigo público número 1. Y en el Biograph, una película de gángsters protagonizada por Clark Gable, El enemigo público número 1. Precisamente el apelativo que la Oficina Federal de Investigación había dado al propio Dillinger. El agente Purvis estará al mando de nuestra central de Chicago, lugar donde se concentran los crímenes que están barriendo América. Su cometido, atrapar al enemigo público número 1, John Dillinger. Encenderé el habano cuando le vea salir. Sarkovich, O'Neill, ustedes y sus hombres ocupen la sombrerería que está frente al cine. Smith, Suran, Clegg, cojan a 2 agentes y cubran el callejón trasero. En el instante en el que pisó la calle, una treintena de agentes se abalanzó sobre él, disparándole a quemarropa y por la espalda. Esta noche vamos a conocer al atracador de bancos más célebre de la historia de Estados Unidos, John Dillinger, el hombre que tras una carrera criminal, con decenas de atracos y el asesinato de varios agentes de la policía, se convirtió en un icono de la cultura popular norteamericana. Una especie de Robin Hood admirado por sus hazañas contra el poder y el sistema. A pesar de haber compartido época con otros grandes asaltantes, solo Dillinger alcanzó el rango de mito. Joder, todo el país cree que eres un maldito héroe. No solo por sus procedimientos a la hora de atracar, Juguemos a algo, señor director. Se llama gira la rueda. sino por su capacidad de huir, de escapar de la policía y también de la cárcel. ¡Levante las manos! ¿Qué coche es el más rápido? Diría que ese Ford de ahí tiene el nuevo V8. Nos lo llevamos, venga. Fue así como John Dillinger, sin saberlo, forjó una leyenda de la que luego se haría eco el mundo del cine, con varias películas que catapultaron su figura al Olimpo de la fama. Johnny, ¿cuánto tiempo tarda en saquear un banco? Pues 1 minuto 40 segundos. Clavados. De nuestro protagonista de esta noche, destaca que a pesar de haber sido un ladrón, un atracador, no fue denostado por la gente de su época. Las autoridades sí que le temían y le odiaban, pero para la opinión pública era un rebelde que luchaba contra el sistema. Y no hablamos de un atracador cualquiera. No por casualidad John Dillinger fue considerado como el enemigo público número 1 de Estados Unidos. Quiero declarar la primera guerra de los Estados Unidos contra el crimen. Y quiero presentarles a uno de nuestros mejores hombres, el agente Melvin Purvis. El agente Purvis estará al mando de nuestra central de Chicago, lugar donde se concentran los crímenes que están barriendo América. Su cometido, atrapar al enemigo público número 1, John Dillinger. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Bueno, antes de nada hay una cuestión, a mí me sorprende. ¿Cómo es posible que un hombre cuya vida estuvo repleta de actos delictivos
fuera admirado, fuera aclamado como un héroe por la sociedad de su tiempo? Bueno, es comprensible si tenemos en cuenta que le tocó vivir en ese famoso tiempo de la Gran Depresión en Estados Unidos. Tras la crisis del 29, los bancos cerraban sus puertas de la noche a la mañana y se llevaban consigo los ahorros de toda una vida de muchos clientes. Así que el pueblo, ese pueblo que hacía largas colas para obtener un plato de sopa caliente, no solamente desconfiaba de las entidades financieras que les habían llevado a la ruina, sino que casi las odiaban a muerte. Y en todo ese ambiente de crispación social, con un culpable completamente claro a sus ojos, no era extraño que los atracadores de bancos no estuvieran del todo mal vistos. No es que los ciudadanos los apoyaran abiertamente, pero sí les otorgaba cierta aureola de bandidos simpáticos que le daban a aquellos envenenadores algo de su propia medicina. Y Dillinger fue considerado un rebelde vengador por sus sonadas fugas, su atractivo personal y su, en teoría, limpieza delictiva con pocas muertes en su carrera. Como si solo una muerte no fuera suficiente. El pueblo norteamericano seguía en la prensa las fechorías de los atracadores de bancos como si fueran protagonistas de un serial radiofónico, y a diario era el tema preferido de conversación en las colas que se hacían para conseguir cualquier cosa. Sus vidas fueron llevadas al cómic y al cine, convirtiéndose en iconos imperecederos de la cultura popular. En el caso de John Dillinger, a pesar de haber sido uno de los ladrones más buscados de su tiempo, su popularidad lo convirtieron en leyenda. Él te admira muchísimo. Joder, todo el país cree que eres un maldito héroe. ¿Dónde está el banco? En Sioux Falls. John, tenemos que llevarnos bien, ¿de acuerdo? O esto no funcionará. Sí. José Manuel, ¿cómo comienza la vida de este personaje? John nació en 1903 en Indianápolis, en el estado de Indiana. De adolescente se alistó en el ejército, pero desertó a los pocos meses, con lo cual fue licenciado pero sin honores. Luego regresó a Indiana en 1924, que es cuando se casa con su novia, Berry Lethell, de 16 años, pero los acontecimientos rápidamente se precipitaron. Aquel mismo año realizó un pequeño asalto a una tienda local en compañía de un compinche llamado Ed Singleton, y la policía les capturó casi inmediatamente. Pero mientras que Singleton, que había contratado un abogado para apelar su sentencia, fue condenado solamente a 2 años de prisión, Dillinger, que no pudo contratar a ningún representante legal, fue condenado a 9 años que hubo de cumplir en la prisión del estado de Indiana. Yo te conozco. Acabas de salir con la condicional. No has durado mucho. ¿Cuándo te soltaron? Hace 8 semanas. Cumplí 9 años. John Dillinger. Exacto. Mis amigos me llaman John. Ya en la cárcel, John Dillinger se enroló en el equipo de béisbol, con unos rendimientos espectaculares. Los que debieron jugar sostenían que su calidad era propia de un profesional, pero sus inclinaciones fueron desgraciadamente por otros derroteros. En prisión, conoció a profesionales del atraco a bancos, y con ellos formaría posteriormente la banda que le hizo tan tristemente célebre. Harry Pierpont, Russell Clark, Charles Mackley, Walter Deittrich y John Red Hamilton. Tras cumplir 8 años y medio de condena, salió en libertad condicional. En mayo de 1933 empezó a cometer atracos, lo que en septiembre de aquel mismo año le llevó de nuevo a la cárcel. ¡Al suelo, venga! ¡Todos al suelo! ¡No! ¡Al suelo! ¡Al suelo, he dicho! ¡Rápido, rápido! Juguemos a algo, señor director. Se llama gira la rueda. ¡Al suelo! ¡Vamos! Tranquilo, abuelo. ¡Vacíalo, vamos! Ábrala. ¡Vacíalo! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Cállate! Es una de estas. ¡Vamos! ¡Fuera del mostrador! Elija héroe muerto o cobarde vivo. Ábrala. José Manuel, ¿cuál fue ese atraco por el que Dillinger acabó de nuevo entre rejas?
Fue en un banco de Bluffton, en Ohio. La policía lo detuvo el 22 de septiembre y fue recluido en la oficina del sheriff de Lima, en el propio estado de Ohio, a la espera de juicio. Pero 4 días después, algunos de los amigos que había hecho en la cárcel de Indiana y que habían conseguido escapar de allí, estamos hablando de Harry Pierpont, de Russell Clark, de Charles Mackley y de Harry Copeland, se presentaron ante el sheriff de Lima, Jesse Sarver, vestidos de uniforme y haciéndose pasar por agentes. Le indicaron que les entregara al preso para trasladarlo a Indiana. El sheriff sospechó irremediablemente y cuando les pidió sus credenciales, uno de los tipos de la banda sacó un arma y le disparó. Luego cogieron las llaves, liberaron a Dillinger de su celda, encerraron a la esposa del sheriff en otra y huyeron de allí. A pesar de que ninguno de estos individuos había violado ninguna ley federal, se recurrió al FBI para identificar y localizar a los ladrones. Tras identificar a los ladrones precisamente por sus huellas dactilares, el FBI comenzó su búsqueda y captura. La gente dice que John Dillinger es mucho más listo y mucho más duro. Y sin embargo, le atraparemos. ¿Por qué está tan seguro? Tenemos 2 cosas de las que él carece. ¿Qué 2 cosas son? Las técnicas modernas de la oficina para combatir el crimen científicamente y el liderazgo visionario del director J. Edgar Hoover. La banda de Dillinger se lanzó a una carrera desenfrenada de robos a bancos. Como en la mayoría de los casos, esos atracos no dejaban víctimas. Eran asaltos de guante blanco. La opinión pública empezó a sentir simpatía por la banda y a ver a Dillinger como un justiciero que castigaba a los considerados culpables de la depresión. Una circunstancia que disgustó y mucho, naturalmente, a los banqueros. El mito del nuevo Robin Hood seguía creciendo en torno a Dillinger. Esto es así, ¿verdad? Pues sí, incluso a pesar de que tras la liberación de Dillinger, que se había saldado con un muerto, la banda había robado todo un arsenal de armas en la comisaría de la policía de Auburn, en Indiana. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando el 14 de diciembre, John Hamilton, uno de los miembros de la banda, mató de un tiro a un detective en Chicago y un mes después, durante un tiroteo tras el robo al primer Banco Nacional del Este, también en Chicago, la banda mató al oficial de policía William O'Malley. La banda de Dillinger huyó al estado de Florida. Después se trasladó a Tucson, en Arizona. Estando allí, el 23 de enero de 1934, se produjo un incendio en el Hotel Congress, donde estaban alojados 2 miembros de la banda, Clark y Mackley. Estos usaron nombres falsos. Los bomberos que acudieron a sofocar el incendio los reconocieron por las fotos de archivo policial. Fueron detenidos y poco después cayeron Harry Pierpont y el propio Dillinger. En los registros, los investigadores encontraron varias armas y más de $25.000 en efectivo. Una auténtica fortuna para la época. Era parte del botín del robo al banco en Chicago. ¿Qué coño ha pasado, chicos? ¡Vamos! ¡Ha habido un incendio en el hotel! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Entra ahí! ¡Vamos! ¡Los bomberos han encontrado las armas y han llamado a la poli! ¿A dónde os llevan? ¡Nos van a mandar a Ohio! ¿Dónde está Billy? A tu chica la hemos metido en un autobús de vuelta. José Manuel, ¿qué ocurrió a partir de aquel momento con John Dillinger? Dillinger fue trasladado a la cárcel de Crown Point, en Indiana, a la espera de su juicio por ese asesinato del policía O'Malley que murió en el tiroteo del robo al Banco Este de Chicago. Señoría, quisiéramos trasladar al prisionero. Solo la penitenciaría del estado de Indiana, en Michigan City, puede garantizar que Dillinger no logre fugarse. ¿Sheriff Holly? Estoy de acuerdo, señoría. Sheriff Holly, creo que aquí disponen de una cárcel estupenda. ¿O es que acaso le ocurre algo malo? A mi cárcel no le ocurre nada. Es la más sólida de Indiana. Eso pensaba. Pero claro, no pretendo avergonzar a la señora Holly. Entiendo que es una mujer y teme que se produzca una fuga. No, no temo una fuga. Puedo cuidar de John Dillinger o de cualquier otro prisionero. De acuerdo. Dillinger se quedará aquí. Gracias, señoría. La policía alardeó de aquel arresto, asegurando que el enemigo público número 1 estaba por fin a buen recaudo, porque la prisión en la que estaba recluido era de máxima seguridad y a prueba de fugas. Sin embargo, el 3 de marzo de 1934, Dillinger consigue escapar. Este es quizá el capítulo más conocido sobre la historia de Dillinger, porque aparece en cómics y en todas las películas, novelas y relatos que se han hecho sobre él. Una treta que ha pasado a la antología de las fugas en la historia criminal. José Manuel, ¿cómo consigue Dillinger escapar de esa cárcel de máxima seguridad de la que se decía entonces que era imposible fugarse?
Pues fíjate, como casi siempre en estos casos, de la forma más inverosímil y a la vez de la forma más simple que se puede imaginar, o mejor dicho, que no se puede imaginar, y por eso funciona. Sencillamente, Dillinger talló una pistola falsa con un trozo de jabón o de madera y amenazó con ella a sus guardianes que, aterrados, le abrieron la puerta de la celda. A raíz de esta fuga, Dillinger se hizo aún más famoso. Al salir de la celda, Dillinger encerró en ella a sus guardianes y escapó en el coche del mismísimo sheriff. Un vehículo que era entonces lo último en tecnología de la automoción. Un Ford V8, casi un Fórmula 1 del momento. El mismo que, por cierto, utilizaban Bonnie and Clay. ¡Levante las manos! ¿Qué coche es el más rápido? Diría que ese Ford de ahí tiene el nuevo V8. Nos lo llevamos. Venga. Es el coche particular de la sheriff Lillian Holly. Bien. Tras la fuga, la autoridad quedó completamente cuestionada y Dillinger pasó a convertirse en un héroe popular. Héroe para esas personas sumidas en la miseria por culpa de los bancos y del sistema político que habían permitido que las cosas llegaran tan lejos. Pero como nadie es perfecto, Dillinger, original e inteligente escapista como pocos en la historia del crimen, cometió un error de bulto, ¿verdad, José? Pues sí, porque al volante de aquel cochazo al que antes nos referíamos, el Ford V8 cruzó del estado de Indiana al de Illinois. El coche era robado y entonces lo que cometió fue un delito federal. Aquello inmediatamente involucró al FBI en su captura. ¿Por qué necesitamos esto? Porque los criminales huyen en veloces automóviles cruzando los estados y las jurisdicciones locales, ya que no hay una policía federal que se lo impida. En mi opinión, su oficina quiere gastar más dinero de los contribuyentes atrapando rufianes que el que robaron los propios rufianes que quieren atrapar. Eso es ridículo. La oficina ha apresado a secuestradores y ladrones de bancos que han robado a mucho más de... ¿A cuántos ha apresado? Hemos detenido y procesado a 213 delincuentes buscados. Me refiero a usted, director Hoover. ¿A cuántos? Bueno, como director yo gestiono. ¿A cuántos ha detenido usted personalmente? Yo nunca he detenido a nadie. Mientras, los miembros de la banda de Dillinger fueron cayendo. Pierpont, Mackley y Clark volvieron a la cárcel de Ohio. Los dos primeros fueron sentenciados a muerte por el asesinato del sheriff de Ohio y el tercero a cadena perpetua. En un intento de fuga, Mackley fue abatido de muerte y Pierpont resultó herido, pero se recuperó y fue finalmente sentenciado a la silla eléctrica. Dillinger no solo consiguió sobrevivir, sino siguió con su carrera criminal. José Manuel, ¿cómo continúa la historia de John Dillinger? Dillinger consigue llegar a Chicago, allí crea otra banda, se reúne con su novia, con Evelyn Frechet, y se asocia con Homer Van Meter, con Lester Joseph Gillis, con Eddie Green y con Tommy Carroll, y reanuda sus atracos. Lo que ocurre es que el FBI estaba ya cerca, y el 3 de abril, en un enfrentamiento a tiros, resultan heridos Green y el mismo Dillinger, que consigue escapar, mientras que Green muere en un hospital 8 días después. Dillinger y su novia Evelyn se refugiaron en casa del padre de ella en Mooresville, en Indiana, y allí estuvieron escondidos hasta que Dillinger se recuperó de sus heridas. Pero un día, la novia del enemigo público número 1 de Norteamérica decide volver a Chicago a visitar a un amigo. Allí es detenida por la policía como cómplice. Fue juzgada y condenada a 2 años de cárcel y a una multa de $1000. ¿Qué pasó después? ¿Qué ocurrió después? Dillinger dejó su escondite y se las arregló para reconstruir en parte la banda y refugiarse con ella en una pequeña aldea, Little Bohemia Lodge, donde a pesar de todas las medidas de seguridad que el grupo adopta, son descubiertos por el FBI, que llega al lugar a balazos. En el tiroteo, Babyface Nilsson mata al agente W. Carter Baum y los miembros de la banda consiguen huir en desbandada. ¡Van hacia el este! ¿Quién está bloqueándolos con el coche? Éramos nosotros. Oímos disparos, así que vinimos aquí. ¿Quién era, Dillinger? El hombre que hemos dejado escapar no era Dillinger. Era Babyface Nelson. Hacemos una parada. Vamos a conocer un poco más al personaje. Y paramos en el gabinete de psicología de Angela Wall, nuestra doctora. Doctora, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué aspecto psicológico puede destacar de nuestro protagonista? Bueno, veréis, John Dillinger pues entra dentro del perfil del psicópata. Sin embargo, tiene ciertas peculiaridades. Sabemos que los psicópatas son personas que no sienten remordimientos ni culpa, también que carecen de empatía y normalmente tienen una gran capacidad intelectual que utilizan pues para disfrazarse según la ocasión, para embelesar a sus víctimas y llevarlas por donde ellos quieren. La jurisprudencia no significa nada para ellos y, bueno, sus aires de grandeza son su motor para actuar ante el mundo. En nuestro caso particular, John claramente no quiere ceñirse a las normas y leyes, ya que nada más salir de la cárcel está volviendo a delinquir una y otra vez. Tampoco se arrepiente ni considera sus actos injustificados o impuros. Lo podemos apreciar en el hecho de que atracar bancos es a lo que se dedica a lo largo de toda su vida adulta. A trompicones, eso sí, por sus entradas y salidas en prisión, pero de forma incesante. Es cierto que a pesar de tener claros sus objetivos, y ahí va una peculiaridad del caso, tiene ciertos límites que no le gusta franquear, como es el hecho de no matar. Los psicópatas saben perfectamente que una muerte es muy dolorosa a nivel familiar y a nivel social, lo que a muchos de ellos no les importa lo más mínimo, ya que para estos individuos el fin siempre justifica los medios. No es el caso de Dillinger, que a pesar de no sentir afecto por los que no le importan, es consciente de ello y lo respeta de forma notable. Este hecho crea sobre él lo que podríamos llamar el mito de Robin Hood, que lo idealiza y lo coloca en una posición social privilegiada. La interpretación de la clase trabajadora, que se siente estafada por las grandes bancas y fuerzas políticas, que se encuentran en una situación de carencia y de miseria, pues viven como una verdadera revancha el hecho de que unos ladrones de guante blanco expolien a los que han despojado primero. Y como dice el refrán, quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Entonces, podemos ver que como buen narcisista manipulador, John aprovecha este fenómeno de justicia social, por llamarlo de alguna manera, que se crea en la sociedad que le rodea, fomentando en medida de lo posible esta creencia de robar a los ricos que han robado al pueblo. Eso sí, limpiamente, ¿no? Con dignidad, según su manera de verlo. Así consigue de alguna manera pues el beneplácito del pueblo, que aunque no lo necesita para seguir cometiendo sus fechorías, le hace sentir grandioso y respetable. Cosa que no puede pasar por alto, ya que este tipo de personas se nutre del ego de grandiosidad que autoperciben en sí mismos. Evidentemente, cabe mencionar que este sujeto muestra una gran inteligencia y una creatividad extrema, además de una importante confianza en sus recursos. Su estrategia de salir de la cárcel con una pistola hecha con una pastilla de jabón y haciéndola pasar por verdadera, evidentemente muestra una mente prodigiosa a nivel de imaginación operativa. En fin, un pequeño genio de la época mal encaminado por su afán de diversión en quebrantar la ley y en sentir la adrenalina de la persecución continua. Querida doctora, gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Cuando las cosas parecían más tranquilas, en el verano de 1934, Dillinger volvió a Chicago con un nombre falso, Jimmy Lawrence. Consiguió trabajo y comenzó a salir con una chica, con Polly Hamilton. No sabía nada sobre su verdadera identidad. Las cosas le iban razonablemente bien al nuevo ciudadano Lawrence, pero el FBI ya había hecho de su detención una causa de vida o muerte. Y sería de muerte. La tarde del 22 de julio de 1934, John Herbert Dillinger caía abatido a tiros por la espalda por un nutrido grupo de agentes que lo esperaban a la salida de un cine de Chicago. Encárguese de esto. Yo tengo que llamar a Washington. John Dillinger murió, pero inmediatamente recobró vida en películas y canciones. El hombre muere,
pero su leyenda le sobrevive hasta nuestros días. Decíamos que su leyenda sobrevive. Por ejemplo, el mundo del cine se ha hecho eco en numerosas ocasiones de la figura del famoso atracador de bancos. Para hablar de la figura cinematográfica de John Dillinger, nos acompaña esta noche el escritor, experto en cine y en personajes literarios, querido Fernando Alonso Barahona. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hola, Fernando. Y la primera peli que usó su figura como telón de fondo se llamaba, como él, John Dillinger. Te hablo del año 45, luego vamos al año 73 con una peli dirigida por John Milius. Y la última, la más reciente, año 2009, probablemente con el reparto más popular, Enemigos Públicos, donde tenemos el plantel de actores Johnny Depp y Christian Bale. Tú, como experto en cine, ¿crees que la figura de John Dillinger a nivel general ha sido bien tratada en las películas? Sí, yo creo que sí, lo mismo que esos héroes de gángsters que a veces están entre el bien y el mal, pero que tienen una especie de visión como personaje heroico, aún estando dentro de las rayas donde se cometen delitos. Recordemos a Jesse James. Pues sí que Dillinger, las películas que has citado, la primera, que es una buena muestra del cine negro, una película muy barata, que sin embargo tuvo una nominación al Oscar, una película que tiene música de Dimitri Tiomkin y que es un clásico pequeño del cine negro, de película hecha con 4 cuartos, como muy baratísima. Realmente la película más importante es Dillinger, la de John Milius. John Milius es uno de los grandes directores de los años 80, una persona que además por su estilo de vida se identificaba con esas películas de acción, que las miraba cuando era pequeño porque era un gran cinéfilo. Y Dillinger pues tiene por un lado la cinefilia. A John Dillinger le encantaba el cine, de hecho aquí se mataron cuando salía de ver Manhattan Melodrama, El enemigo público número 1, una película de Woody Van Dyke con Clark Gable, y eso ha pasado a la historia. Además no era casual porque a él le gustaba mucho el cine, y tiene también ese aspecto de héroe romántico desesperado como They Live by Night, la película de Nicholas Ray, como El demonio de las armas, es decir, de esos personajes frontera como El último refugio con Humphrey Bogart, de Raúl Walsh, o Juntos hasta la muerte, que se ve envuelto en una serie de actividades delictivas, que además él era cuidadoso porque salvo al final que por accidente pues alguien de su banda mató a 2 o 3 personas, realmente era casi un delincuente de guante blanco, además en un periodo difícil como la depresión, donde la gente odiaba a los bancos y a los banqueros, y también ese romanticismo de robar a los ricos para luego intentar ayudar a la gente como un Robin Hood, pues es lo que hizo que Dillinger fuera realmente muy, muy popular, y no solamente popular, sino que además el FBI por contra, pues hizo un grandísimo despliegue para poder cazarle, porque se escapaba continuamente. Por eso las películas, sobre todo ese Dillinger de John Milius con Warren Oates, que realmente ha nacido para el personaje, porque uno ve las fotografías del personaje real y de Warren Oates, un actor clásico de Sam Peckinpah, pues ve que se parece mucho, es realmente salido de la auténtica realidad. Sí que viendo esta película, sobre todo Dillinger, más que la película contemporánea de Michael Mann, que quizás sea un poco más comercial, pero que a la hora de enfrentarse al personaje, la obra cumbre es sin duda Dillinger, y ha sido bien tratada. Yo creo que viéndola vemos lo que es un personaje con sus luces, con sus sombras, que está siempre en la frontera del mal, pero con ansia de poder dejarlo y de volver a la luz. Querido Fernando, gracias por atenderme. Un abrazo y buenas noches. Un abrazo. Hablando de atracos a bancos, especialidad de John Dillinger, esta noche queremos recordar una historia ocurrida en septiembre del año pasado, porque tendemos a creer que las medidas de seguridad de los bancos impiden que hoy por hoy se produzcan este tipo de robos. Pero siguen ocurriendo, y en algunos casos con un final fatal, como sucedió en Cincinnati, en el estado de Ohio. Quiero saludar a Juan Fierro. Él es corresponsal de COPE en Estados Unidos, para recordar aquella historia. Querido Juan, buenas noches. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches. ¿Cómo se produjo este atraco? Bueno, la verdad es que pese al tiempo que ha transcurrido, no está todavía muy claro si estamos ante un intento de atraco o ante un intento de provocar una auténtica masacre, ya que el agresor, que iba armado con una pistola del calibre 9, de 9 milímetros, llevaba también más de 200 balas. Estos hechos se producían hace ya algún tiempo, como decíamos, y la policía la verdad es que ha ofrecido muy pocos detalles porque se sabe muy poco. Se sabe que el agresor entró en el vestíbulo del Fifth Third Center, donde hay un banco, pero también hay muchos negocios como restaurantes y tiendas, y que en un momento dado comenzó a disparar provocando la muerte a 3 personas. Una murió en el acto y otras 2 en el hospital. Este edificio se encuentra en el centro de la ciudad de Cincinnati, en una de sus plazas más concurridas, que se llama The Fountain Square, la plaza de la fuente.
y desde esa plaza varios policías comenzaron a disparar contra el agresor. Y todavía no se ha informado, la policía la verdad es que está manteniendo un gran secreto sobre todo lo ocurrido, si el agresor fue alcanzado por las balas de los policías o si se suicidó. Como te digo, todavía hay muchísimos interrogantes en lo que parecía en un principio atraco, pero que ahora mismo no está muy claro si estamos hablando realmente de un atraco o de algo más. Pero Juan, por lo que me cuentas, da la impresión de que la policía estaba allí en el momento en el que el criminal accede a la entidad bancaria, ¿no? Sí, parece que en ese vestíbulo había por lo menos un agente de policía que dispara contra el agresor, pero también lo que relata, por ejemplo, el alcalde de la ciudad y lo que relatan otras autoridades, es que varios policías que estaban en el exterior comienzan a disparar destrozando los cristales de ese vestíbulo desde el exterior hacia el interior donde habían localizado al agresor. Es decir, se produce un intercambio de disparos tanto con un agente de policía que parece que no estaba de servicio, que estaba en el interior de ese vestíbulo, como otros agentes que acuden después de que se conocen las primeras informaciones, las primeras llamadas de que se está produciendo un tiroteo en el vestíbulo de ese edificio. Decíamos al principio que hay 4 víctimas mortales, una de ellas el atracador. Las otras son agentes de policía, empleados, no sé, clientes. ¿Quiénes eran? Personas que pasaban por allí. Fíjate que una de las personas fallecidas es una mujer de 25 años que cuando entró en el edificio, muchas de las personas que estaban saliendo del edificio porque habían ya oído a los primeros disparos, le dijeron que no entrara, que se quedara fuera porque ahí estaba pasando algo. Pero esta mujer llevaba unos auriculares puestos y no escuchó ninguna de las advertencias y fue una de las primeras víctimas de lo que ocurrió en ese edificio de Cincinnati. Las otras 2 personas eran 2 hombres, uno de 64 años y otro de 48 años. Como te digo, 2 de ellas fallecieron en el hospital y la mujer resultó muerta en el acto cuando entraba, después de que no pudiera escuchar las advertencias. Se hace valer aquella idea, ¿eh? Lo tenía escrito. No me digas que vas cerca de un banco con unos auriculares, hay un atraco, hay un tiroteo, te dicen que no vayas. Como vas con los auriculares no escuchas. Coño, es que te tocaba ese día, es que no hay ninguna duda, ¿eh? Pero vamos, desde luego, y además no sé si fueron muy evidentes los gestos y los gritos o de las personas que intentaban detener a esta persona, o quizás pudieron haber hecho algo más, claro, ¿no? Es decir, agarrarla por un brazo y decirle, oye, que no entres porque ahí dentro están a tiro limpio. Oye, Juan, ¿ha trascendido ya la identidad del agresor? Sí, la policía ha identificado al agresor como Omar Enrique Santapérez, de 29 años, una persona que residía en la zona de Cincinnati sin ningún tipo de antecedentes penales. Y la verdad es que hasta este momento, después de tanto tiempo, la policía sigue sin ofrecer ninguna explicación sobre las causas de este suceso. Si realmente este hombre había entrado a atracar el banco o llevaba otras intenciones. Estarás de acuerdo conmigo, la larguísima tradición de atracos a bancos en Estados Unidos, bueno, cinematográficamente ha dado, en fin, parte de la historia del cine norteamericano tiene que ver con atracos a bancos. Digo esto, y a pesar de la tecnología, de ser el primer país del mundo, ¿se suelen dar con frecuencia todavía los atracos a entidades bancarias? Pues el FBI tiene una estadística del número de atracos que se producen cada año en los Estados Unidos y rondan cada año los 5.000. 5.000 atracos al año de entidades bancarias en los Estados Unidos. Aunque en esa misma estadística los agentes del FBI dicen que el 98% de los atracadores son finalmente detenidos. Es decir, que solo un 2% se salen con la suya y se llevan el dinero de los bancos. Pero qué barbaridad, 5.000. En ese país no hay nada a lo chico, ¿eh? No, desde luego que no. Y sobre todo se llevan el dinero y lo pueden disfrutar, porque los otros bastante se llevan el dinero, pero no lo pueden disfrutar. Correcto. Juan Fierro, como siempre, es un placer. Gracias y buenas noches. Igualmente, buenas noches. Hemos realizado un viaje por la vida del atracador John Dillinger. Vamos a abrir otro expediente esta noche, recordando un atraco considerado como uno de los más importantes de la historia. Se trata del asalto al tren de Glasgow, año 1963. El equivalente hoy del botín que lograron los ladrones sería de 35 millones de euros. Vamos a hacer memoria.
José Manuel, ¿qué nos puedes contar sobre la historia de ese tren que viajaba desde Glasgow, en Escocia, hacia Londres, aquel 7 de agosto de 1963? Ante todo hay que indicar que era un tren de correo. De hecho, dentro de uno de los vagones había personal trabajando en la clasificación de los paquetes que luego se entregarían en la sucursal de Londres. Eso sí, el segundo vagón contenía paquetes certificados muy valiosos, la mayor parte de ellos con dinero en efectivo. Además, estamos hablando de un miércoles y el fin de semana anterior había sido fiesta nacional en Escocia. Aquello provocó que no pudieran hacer envíos durante el sábado, durante el domingo, y que se multiplicaran en el transcurso de la semana. Por eso el dinero que contenía, si lo trasladamos a euros, sería de 2,5 millones, pero es lo que hoy día podría suponer pues unos 35 millones de euros. El tren salió de Glasgow a última hora del miércoles 7 de agosto de 1963. Pero el momento del robo se produjo en la madrugada del sábado 8, a las 3 de la madrugada. Dicen las crónicas que los ladrones usaron un señuelo para lograr detener al conductor. Esto es así, ¿verdad? Pues sí, tuvieron una idea bastante ingeniosa. La luz verde de ese tramo de vía en Sears Crossing, una zona desierta de Leighton Bazaar, la cubrieron con un viejo guante y lograron activar la luz roja con una pequeña batería de 6 voltios. Cuando eso de las 3 de la madrugada, el conductor, Jack Mills, vio la luz roja en la vía, no tuvo más remedio que detener el tren pensando que se había producido algún problema técnico. Fue en ese momento cuando el copiloto, David Whitby, bajó del vagón para ver qué ocurría. Cuando David se acercó a la línea telefónica para hablar con el responsable, descubrió que los cables habían sido cortados. Preocupado, regresó al tren y en ese momento fue atacado por los ladrones que lo arrojaron a empujones por un barranco. Un hombre ataviado con un pasamontañas entró en la cabina del conductor, golpeando a Jack en la cabeza hasta dejarlo inconsciente. El resto de ladrones quitaron los enganches de los vagones, dejando unidos solamente la locomotora y los 2 compartimentos que contenían el dinero. José Manuel, la idea inicial de esta banda era la de conducir ellos mismos el tren en un tramo de 1 milla para pasar después el dinero a los vehículos que estarían esperando. Esta fue una buena opción. Hombre, a priori sí. En la zona donde estaban hubiera sido complicado hacer el trasvase y por eso pensaron en conducir la locomotora hasta Brideco Bridge, donde esperaban varios Land Rover en los que meterían los sacos. Pero ya desde el principio se presentaron los problemas. Hay que indicar que el plan contaba con antecedentes. Semanas antes, uno de los ladrones había ido haciendo amistad con el personal de una estación hasta lograr acceder a las locomotoras en marcha e incluso poder conducirlas durante un tiempo. Hay que decir que los empleados no sospecharon nada porque lo consideraron un fanático de los trenes. Este personaje del que me hablas era el que iba a conducir el tren robado. Efectivamente, esa era la idea. Pero cuando accedió a este tren del que estamos hablando, se enfrentó con una locomotora diésel mucho más compleja que aquellas que había conocido. O sea, por más que lo intentó, no le fue posible hacerla funcionar. Así que a la banda no le quedó más remedio que reanimar al conductor para que él mismo se encargara de hacerlo. Y mientras tanto, el resto del personal ferroviario fue aislado y fue vigilado en un rincón del vagón. Una vez en Brideco Bridge, los atracadores trasladaron los 120 sacos de dinero hasta aquellos vehículos de una manera rápida y efectiva. Uno de los ladrones advirtió al personal para que no intentaran contactar con la policía hasta pasada media hora. Y aquello fue un error por parte de los atracadores porque daban a entender que existía algún escondite en las cercanías. En una antigua granja de Oakley, Buckinghamshire, alquilada para la ocasión, la banda celebró el final de la operación, haciendo planes de futuro con el dinero robado. Una vez repartido el dinero, en su mayoría billetes de 1 y 5 libras, llegaron a jugar al Monopoly con él.
José Manuel, ¿qué hizo la policía para dar con los atracadores? Bueno, estaba claro que el robo era importante, muy importante, y por ello participaron en la operación policial dirigida por el inspector jefe Jack Slipper, tanto la Brigada Móvil de Scotland Yard como los más destacados detectives de Buckinghamshire. A la vez, la Policía de Transporte de Inglaterra fue confeccionando una lista de posibles sospechosos. Los ladrones habían pensado en un principio mantenerse varios días en aquella granja para no llamar la atención, pero comenzaron a asustarse al escuchar el paso de aviones que curiosamente no tenían nada que ver, eran parte de las misiones de entrenamiento de la RAF. Creyendo que se trataba del operativo para dar con ellos, decidieron marcharse de inmediato. Lo que ocurrió fue que uno de los vecinos de una granja cercana, al ver el ir y venir de los ladrones y de aquellos sacos, avisó a la policía para que se acercaran al lugar. Los agentes que visitaron la vieja granja encontraron, además de abundante comida y ropa de cama, multitud de envoltorios de billetes y fragmentos de paquetes de correo certificado. Estaba claro quiénes habían estado allí, pero los ladrones se habían marchado. Mucho trabajo, Morris. Y tiene que ser de primera clase. Pide todo lo que necesites. No quiero llegar al juicio y oír que te faltó una semana o 3 hombres. Lo que encuentres aquí tiene que servir para condenar a esos malditos. Un trabajo así debió de planearse al dedillo. ¿Por qué dejarían el lugar en este estado? ¿Qué pasó aquí? ¿Alguna idea de quién hay detrás? Aún no. ¿Y fue difícil dar con la banda? No fue difícil porque los atracadores cometieron la torpeza de dejar demasiadas pistas, por ejemplo sus huellas dactilares en ese tablero del Monopoly. En los siguientes días lograron detener a todos menos al cabecilla de la banda, a Bruce Reynolds, que estuvo 5 años en paradero desconocido. El resto sí compareció ante un tribunal y entre todos ellos sumaron una condena de 307 años de prisión. Entramos en el callejón oscuro y húmedo, donde tiene su despacho el detective privado, criminólogo y director de seguridad, Enrique Vega. Buenas noches. Buenas noches, Adolfo. ¿Qué datos puedes contarnos de la investigación del robo del siglo? Pues mira, te diré, Adolfo, que se ha escrito y hablado casi todo del que muchos han considerado durante mucho tiempo el robo del siglo. Un robo que tuvo en jaque a toda la policía de Scotland Yard durante días. Se tomó declaración a los 72 trabajadores de la estafeta de correos que iba trabajando aquella noche en los vagones, además de los maquinistas. Ninguno de ellos pudo ofrecer ninguna prueba clara que indicara la identidad de los atracadores. Tan solo, como ya hemos comentado, la testificación de uno de los testigos que manifestó que los atracadores habían amenazado a los rehenes para que en media hora no hicieran ningún movimiento, puso en valor el indicio de que el escondite podía encontrarse en un radio de 50 kilómetros, que es la distancia que podría recorrer un vehículo a gran velocidad en ese tiempo. La posterior colaboración ciudadana hizo el resto, con la información de vecinos sobre los movimientos de una gang. Estas alertas de la policía las conocía el grupo de atracadores, ya que desde el momento del robo estuvieron conectados a las emisoras de la policía y esto propició que pudieran escapar antes de lo previsto. La banda, como ya hemos podido comprobar, estaba perfectamente jerarquizada y lo tenían todo completamente planificado. Era un grupo inicial de ladrones sin ninguna experiencia, pero determinaron unirse a un grupo de atracadores que se hacían llamar los asaltantes de la costa sur. En total, una fuente determinaron 15 componentes y otras 17 o 18. En total, se pudo comprobar que aunque nunca se encontró la totalidad del dinero, se hicieron 18 partes iguales a repartir entre los componentes. Toda la información extraída por un componente con acceso a los datos desde el interior determinaron los detalles. No solo el día idóneo del robo, las cantidades, el número de personas que encontrarían, el recorrido y las paradas, sino incluso el modelo de vagón que usarían esa noche y de las medidas de seguridad de las que carecían. En 1963, los vagones estaban equipados con alarmas, rejas en las ventanas y cierres de seguridad de las puertas, pero esa noche se portaba un viejo vehículo suplente por avería del principal. Ese vagón fue guardado durante 7 años como evidencia de la policía y finalmente se quemó en presencia policial para evitar a los cazadores de souvenirs. El robo podía haber sido perfecto,
de no haber sido porque uno de los componentes que tenía encomendado quemar la granja no lo hizo, como confesaría más tarde. Se pudieron aportar 613 pruebas y 240 testigos fueron llamados a declarar. Como anécdota, te contaré que el tablero del Monopoly y un billete de 5 libras recuperado está expuesto en el Museo de la Policía de Versailles. Los billetes, como hemos dicho, eran todos de 1 y 5 libras y podían haberlos gastado sin temor a ser rastreados, ya que no estaban identificados. Mucho de ese dinero fue lavado en casas de apuestas y finalmente no pudo recuperarse. Querido Enrique, gracias y buenas noches. A vosotros, buenas noches. Vuelvo con José Manuel Frías. Comentabas que el cabecilla de la banda, Bruce Reynolds, desapareció durante 5 años. ¿Llegaron a atraparlo? Pues sí, lo atraparon y fue condenado a 10 años de cárcel. Y también ocurrió algo curioso con su compañero Ronnie Biggs, que tras ser condenado a 30 años, logró escapar de la prisión de Wandsworth. Y Ronnie se fue a Brasil, después saltó a España y regresó a Inglaterra en el año 2001. Allí se entregó, ya anciano, para cumplir su condena. Es un buen momento para parar en la audiencia. Y allí al fondo, erecto, el magistrado, el juez. Querido juez Pinazo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo. Magistrado, ¿los condenados de cierta edad no entran en prisión? La respuesta es claramente no, pese a que está muy extendida la falsa creencia de que a partir de cierta edad una persona no puede ir a la cárcel. Es decir, usted podría ir a la cárcel, ¿no? Pues sí, porque soy ya bastante mayor y entonces, pues bueno, nada me lo va a impedir, salvo que no cometa, salvo que evidentemente pues no cometa ningún delito, pues entonces pues no la avisaré. En España, en nuestro país, ¿cómo es la cosa? Pues mira, Adolfo, verdaderamente lo que tú has dicho, ¿no? Con relación al caso de que si una persona que tiene más edad de 70 años, pues la creencia es esa. Sin embargo, no hay ningún impedimento para que una persona a partir de los 70 años pues pueda entrar en prisión. Lo que sí es cierto es que existe una mayor facilidad para conseguir lo que se considera o que se conoce como libertad condicional, siempre que se cumplan pues varias circunstancias y que el juez de vigilancia penitenciaria pues tendrá que valorar atendiendo a las circunstancias personales de la persona que ha delinquido y la peligrosidad de este anciano como yo. A este respecto, pues cabe señalar que en los casos en que la edad se ha instrumentado para delinquir, pues será muy difícil que se otorgue dicha libertad condicional. Son circunstancias frecuentes que todos conocemos, pues a aquellas personas mayores pues que realizan tráfico de drogas, delitos económicos como estafas, alzamiento de bienes o incluso delitos fiscales, con esa creencia de que por su edad pues van a quedar impunes, y eso pues no es verdad. Cuando una persona mayor de 70 años comete un delito, pues ingresará en prisión, salvo que la condena pues sea igual o inferior a 2 años de cárcel y pueda solicitar la suspensión de dicha pena. Pero después de haber ingresado deberá conseguir el tercer grado y teniendo este tercer grado pues podrá solicitar la libertad condicional y se podrá conceder o no, depende de unas circunstancias que ahora eludiré. Nuestras leyes penales contemplan el mecanismo de la libertad condicional en casos excepcionales, como son los que vienen a denominar septuagenarios y enfermos muy graves con padecimientos incurables. Ello se traduce que por razón de la edad y por razón de enfermedad excepcionalmente grave que puede coincidir, pues se pueda proceder a la concesión de la libertad condicional cuando siempre que se califiquen como personas presos de tercer grado que hayan observado buena conducta y que desarrollen pues actividades laborales u ocupacionales de forma continuada. En el caso, evidentemente, de las personas mayores, la situación se concreta con el mantenimiento de una buena conducta, esto es, la inexistencia de sanciones, porque no tienen el deber de trabajar. Y la participación en actividades culturales u ocupacionales, pues es verdaderamente residual. Esto es,
simplemente se ve la persona si quiere o no rehabilitarse, que es bastante difícil. Señoría, no se deje condicionar por el comunicador. Sabe usted que no es mayor, es un maduro atractivo. No, estoy bastante mayor. Eso no evita ser atractivo, señoría. No, pues muchas gracias, pero bueno, yo de eso que opinen otras personas de diferente sexo, ¿no cree usted, don Adolfo? Me hacía portavoz de lo que he oído sobre usted. Bueno, pues nada, pues me alegro mucho. Señoría, gracias y buenas noches. Gracias, buena Semana Santa a todos. Querido José Manuel, estamos hablando del robo al tren de Glasgow, un robo importante a nivel económico, pero en el que apenas hubo violencia. Quizá por ello, buena parte de la banda salió relativamente joven de la cárcel. ¿Se sabe qué ha sido de alguno de sus integrantes? Pues sí, fíjate, Adolfo, a ninguno de ellos les fue demasiado bien. Por ejemplo, Buster Edwards se dedicó a vender flores en un puesto en la estación de Waterloo, en Londres, y después se quitó la vida, se suicidó en 1994. Otro de ellos, Charles Wilson, fue asesinado en nuestro país, aquí en España, por motivos desconocidos, y James Hussey y Thomas Wisby se dedicaron al narcotráfico y fueron condenados por ello en 1989. Querido José Manuel, nos encontramos la próxima semana para abrir un nuevo expediente. Gracias, buenas noches. Buenas noches.